San Luis Losada. Allá por el año de 1870 existía un caudillo para unos o bandido para otros, el cual era conocido como Manuel Losada. Aquel hombre se destacó por diferentes actividades, entre su romanticismo por una de las hijas de uno de los hacendados. Otros también lo conocían por su valentía de nivel militar, ya que también había tenido participaciones en la segunda intervención francesa en México. Pero más allá de todo esto, se cuenta que Manuel Losada era un bandolero que se volvió importante durante una disputa allá por 1856 entre las dos casas más importantes que se encontraban en Tepic, las cuales comerciaban con los bienes que descargaban del galeón Manila en San Blas, y esas casas comerciales eran la casa Barrón de don Eustaquio Barrón y los Castaños, comerciantes a cuya cabeza representaba el comercio de la localidad. Estas casas tuvieron en algún momento un encuentro con la Guerra de Reforma, entre los cuales Losada se vio beneficiado debido a que se hizo de 40 mulas cargadas de monedas de oro, el cual tenía la encomienda de no dejar que cayeran en malas manos, pero realmente su intención era quedárselas para él mismo. Entre su desesperación por salir de aquel problema, decidió optar por venderle el alma al diablo, a cambio de que lo ayudara a esconder todo el oro para que no lo encontraran nunca. Cuentan que ese mismo momento se apareció un ser de entre las sombras, aceptando aquel trato de cuidar las 40 mulas cargadas de oro en una cueva que se encontraba en ese cerro. Esto lo haría a cambio de su alma. Dijo que estaba bien Manuel Losada, que cuando él regresara podría por lo menos disfrutar de una vida rica. Manuel Losada fue fusilado el 19 de junio de 1873 sin lograr regresar a aquel cerro. Durante años se vio pasear por aquel cerro a un ranchero muy elegante, muy diferente a los de la zona, el cual decían que se ocultaba dentro de una cueva entre las montañas, en la cual fue donde se ocultaron las 40 mulas cargadas de oro. Pasaron los años y se olvidó esta historia o leyenda, al grado de que llegaron a aquellas tierras a empezar a realizar cultivos y sembradíos. Y nuestra historia nos narra que a alguno de aquellos vigilantes de estos terrenos se vio en la necesidad de estar obviamente pues radicando en el interior del cerro para resguardar que se mantuviera la seguridad de estos sembradíos. Su misión era salir, recorrer el lugar y asegurarse de que no hubiera otra persona en las inmediaciones. Un buen día nuestro amigo, al recorrer su camino por la madrugada, se dio cuenta que venía un hombre en un caballo en la dirección a la que él estaba caminando. Rápidamente tomó su arma y empezó a apuntarle y a gritarle que se identificara. Aquel ranchero solamente sonreía y se seguía acercando. Le dice: no se asuste, amigo, soy su vecino, vivo aquí en el rancho que está a espaldas del cerro. Solamente que por las noches me gusta salir a caminar y ya lo había visto que se paseaba por aquí y hoy aproveché para acercarme y presentarme con usted para estar por lo menos al tanto de que andamos los dos en el mismo rumbo. Nuestro amigo, muy asombrado, le preguntó que dónde estaba su rancho, ya que él nunca lo había visto y había pasado por diferentes ocasiones por el rumbo y no había ningún otro rancho alrededor. Este señor le dijo: claro que sí, mire, acompáñeme y le voy a mostrar mi rancho. Este hombre dijo que lo iba a checar, ya que no podía salir del perímetro
pero que iba a ir atrás de él vigilándolo hasta que llegara al rancho para ver que fuera cierto. Aquel ranchero tan elegante solamente se rió y le dijo que no tenía problemas, y le respondió diciéndole: «¿Tendrá un café o un vino que me invite, amigo? Porque la noche ha estado muy fría el día de hoy». Nuestro amigo vio que realmente no se trataba de una amenaza y accedió a invitarle un café y hasta le dio un trago de tequila para que se le quitara el frío. Aquel ranchero le agradeció diciendo: «Muchas gracias, vecino. Hacía mucho tiempo que no me tomaba un café con este, y menos con un tequila tan bueno como el que me acaba de ofrecer». Aquel hombre dice que después de caminar unos cuantos kilómetros, empezó a ver un paisaje un poco diferente, el cual llevaba directamente a una cueva que se encontraba en la hendidura de la montaña. Y a unos cuantos metros se encontraba una pequeña cabaña con la apariencia de un rancho muy humilde. Ahí fue donde le dijo aquel ranchero que él vivía, que cuando necesitara algo que podía venir a buscarlo ahí. Siguió caminando hasta entrar a su cabaña, mientras nuestro amigo decía: «He pasado por aquí no sé cuántas veces y jamás había visto todo esto». Nuestro amigo pensó que lo correcto sería no meterse con los vecinos locales y regresó a seguir haciendo su rondín. Al tiempo de realizar estos recorridos, nuestro amigo empezó a tomar como parte de la rutina pasar por el rancho de aquel hombre. Al inicio lo hacía por la desconfianza de que no sabía realmente quién era, y después ya lo hacía hasta para llegar a tomarse un café con él. Entre sus pláticas comentaban que nunca preguntarían del trabajo del otro, ya que no quería verse comprometido ni nuestro amigo ni aquel ranchero tan solitario. Siendo así, pasaron los meses y la amistad de estos dos personajes empezó a florecer un poco más con el tiempo. Al año de estar en esas circunstancias, le llegó un mensaje a nuestro amigo, el cual le decía que tenía que regresar a la ciudad porque su mamá se había puesto muy enferma y había que hacer muchas cosas y sobre todo conseguir dinero para pagar el doctor. Esa noche nuestro amigo fue a despedirse de su amigo el ranchero, diciéndole que tendría que regresar a la ciudad porque tendría que buscar la manera de conseguir dinero porque tenía que pagar la operación de su madre, la cual era bastante costosa y urgente. Nuestro amigo el ranchero empezó a pensar y le dijo: «Te voy a ayudar, voy a hacer algo. ¿Ves aquella cueva que decías que nunca habías visto antes? Es verdad, nunca la habías visto antes. La pudiste ver hasta que yo quise que la vieras. Entra en ella, toma todo lo que necesites para que puedas pagar la operación y los problemas de tu madre y puedas regresar aquí. Y lo hago porque me has caído bien y te considero un amigo, porque nunca nadie me había ofrecido un café o de su bebida». Nuestro amigo se le quedó viendo sin creer lo que decía y le dijo: «Rápido, porque tienes el tiempo muy contado». En ese momento se sintió aún más preocupado, no tanto por la situación, sino por el misterio de quién era aquel hombre. Entró rápido a aquella cueva y encontró un montón de costales encimados, mal acomodados entre ellos. En cuanto abrió el primero, vio que estaba lleno de centenarios de oro. Cuando volteó, estaba aquel ranchero atrás de él diciéndole: «Toma lo que necesites para que pagues la operación de tu madre y salgas de todos los problemas que tienes. Pero eso sí, tienes que volver a regresar a estar en tu trabajo. Ese será nuestro trato. Tú seguirás trabajando aquí y yo te ayudaré a pagar la operación de tu madre y los problemas que tengas. Apresúrate, porque te repito que tienes el tiempo muy contado». Aquel hombre, sin entender completamente lo que pasaba, tomó un puñado de monedas en cada mano y empezó a guardarlas en un pequeño morral que llevaba.
Salió de ahí corriendo y regresó a la ciudad. En cuanto llegó, le dijeron que estaba justo a tiempo para alcanzar a pagar la operación y que alcanzaran a salvar a su madre. Cuando pasó el tema de gravedad, empezó a platicar con sus hermanos, los cuales le preguntaban que de dónde había sacado el dinero. Les dijo que se los había prestado un vecino ranchero, el cual vivía junto a la cueva del cerro, y que pues trataría de pagárselos trabajando, por eso quería que siguiera trabajando ahí. Uno de los mayores se acercó y le dijo: se cuenta que en ese cerro Manuel Lozada escondió 40 mulas cargadas de oro y que le pidió al diablo que se quedara a cuidarlas. Así que yo creo que esto no es un préstamo. Después de aquellas palabras, nuestro amigo se quedó muy asustado, pensando que tenía toda la razón. Aquel ranchero vecino que había, en realidad era el diablo que estaba cuidando aún aquellos costales de oro. Y que por haber tomado ese dinero, su alma estaría condenada. Nuestro amigo, con el mayor remordimiento del mundo, emprendió el camino de regreso a aquel cerro, a sabiendas de que cuando llegara probablemente le iban a cobrar la deuda. Ese día directamente llegó nuestro amigo con una botella a la casa de aquel ranchero, diciéndole que ya sabía quién era y que pues estaba dispuesto a pagar su deuda, ya que su madre se había salvado. Aquel ranchero lo recibió con la sonrisa de siempre, riéndose de las palabras que decía aquel hombre, y le dijo: si te di ese oro, no fue a cambio de tu alma, te lo di porque para mí tu amistad vale más que todo el oro que tengo ahí escondido en el cerro. Puedes irte, tu alma no está comprometida, y siempre que gustes pasar a tomarte un café o un buen tequila, ya sabes que aquí tienes un amigo junto al cerro. Aquel ranchero volvió a entrar a su casa. Nuestro amigo continuó con su recorrido, comentando que solamente un par de veces más lo llegó a ver deambulando por el cerro. A los 2 años de hacer ese trabajo y perder la pista a aquel ranchero, decidió regresar a la ciudad y dedicarse a otra cosa. Pero jamás olvidará que en aquel cerro de San Luis Lozada tiene un amigo junto a la entrada de una cueva. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez.